señores, saludos. Esto es la fe del clan. Las entrañas de tu credo. Hoy estamos ahí con Luis ausente. Sí, hoy y estamos en un lugar que no es acostumbrado para nosotros. No. Sí, porque siempre... Yo estoy extraño. Sí, no, estamos extraños. Ya. Bueno, a nosotros nos gusta ese aire libre, Sí, la bueno. naturaleza. Eso se ve chulo, Chulo están los alemanes. Eso sí tan chulo los alemanes. Eso tan Señores, complicado. ¿qué vamos a hacer con los alemanes? Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Los que no están en Alemania vamos a mandarlos para allá. ¿Será? De verdad que sí, señores. Hoy traemos un tema bastante interesante. Antes de decirle, denle like, comenten y denle a seguir. Activen la campanita. Y de paso, comparta este video. Este video, sí. Claro, porque aquí estamos tratando las entrañas del credo católico. Y tenemos que aprovechar. Y eso tiene que llegar a más gente. Más gente. No se quede usted solo con él. Yo le decía en estos días a José Gonzalo que a nosotros nos siguen más evangélicos que católicos. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Es verdad? Ajá, ven acá. Oye, Hay otro evangélico ahí que viene escribiendo, ¿no? ¿cómo? Yo voy a tener que chequear los comentarios. Que tampoco tú nos sigues. No, sí. Yo lo sigo porque acuérdate que cuando yo tengo que hacer el corte, a veces Luis se retrasa y el Sí. video sube primero. Ok. Entonces yo tengo que ver el video en mi casa, tranquilo, veo mi video. Ok. Y después ahí voy anotando dónde a dónde. Sí. Sí, pero no me he sentado a revisar los comentarios. Ya. Mira, entonces. Yo creo que es mejor así, que yo no lo revise. Ah. el Neo le manda su bombazo para allá. Ay, muchacho. Mira, tú eres el experto en alemán aquí. Esto y que el experto en alemán. En alemán. Los alemanes. Mira qué es lo que pasa, señores. Está pasando, se está volviendo a remover lo que es el sínodo de la sinodalidad. Sí. A haber un nuevo junte, por decirle cómo, una reunión donde donde se van a volver a tocar los temas del sínodo que se trataron con el Papa Francisco cuando se inició el sínodo. Y los alemanes están revolteados. Sí, porque no entiendo por qué, Esos tigres joden. pero, Con J. pero tú supiste. Hey, joden. Tú supiste. Si Luis tuviera que decir no. Tigres joden. Yo no sé qué va a hacer Dios con esa gente. Y Ay, señor. si Luis tuviera que decir, llévalo suave. Luis, saludo especial, aunque él no te salude. Es verdad. Está disfrutando sus vacaciones, nosotros aquí cogiendo pelas. Sí. Que si el micrófono prende, que si no prende, que si hemos hablado y no se ha escuchado nada, ahí tenemos problemas. Sí, Pero- le que Luis es experto en No su es micrófono. experto en su micrófono, él es el que amarra su micrófono. Ya tú sabes. Nosotros aquí simplemente nos sentamos y hablamos y él es el que su mecánica. Entonces los alemanes están inquietos. Sí, están inquietos. Ustedes saben que el sínodo de la sinodalidad en la iglesia inició en el 2018 con el Papa Francisco. Sí. Y se han tocado temas muy neurálgicos dentro de la iglesia. La posición de los alemanes es como contrario a lo que se está tratando en el sínodo o a las decisiones del sínodo. Sí. O sea, lo que sea. Por ejemplo, hay puntos que son los puntos más controversiales. Primero, esa participación de los laicos en las decisiones en un mundo actual suena bonito e interesante, pero la iglesia siempre ha sido jerárquica. Las decisiones las toman las autoridades de la iglesia y los que estamos más abajo obedecemos. Okay. Hasta así ha funcionado No, pues, 2026 años. Pero si sigue dando participación a los laicos, vamos a tener que. El Papa va a gobernar por. ¿Cómo se llama? Por cuando hacen como una encuesta pública para que el pueblo decida qué es lo que es. Plebiscito. Dije por plebiscito. O sea, van a tener que hacerse mucha encuesta. Como la mejor de la democracia. Sí. No, entonces, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que, No, me laico que se quede rezando ahí. verdad? Arrinconado en el Santísimo rezando. Dentro de ese punto, el documento propone escuchar la participación del pueblo de Dios
Algunos interpretan esto como un riesgo de democratizar la iglesia, Sí. de lo mismo que estábamos hablando. Y esa democratización de la iglesia hay que ver qué tan Porque beneficioso democracia puede significa ser. eso, el gobierno del pueblo. Exacto. Que quieren que el papa o los laicos que van a gobernar. Para los oyentes y los el youtubentes, cielo no es democrático. no, para los youtubentes que nos están viendo, y ellos, estamos en República Dominicana, le hago la observación por lo que voy a hacer, el comentario que voy a hacer. Okay. Con su dominicanismo. Exacto. Aquí en República Dominicana tenemos como presidente a Luis Abinader Corona. Sí. Luis Abinader Corona y su gobierno se han destacado por tomar decisiones a través de las redes sociales y del consenso del pueblo. Sí. Ellos dicen, vamos a quitar los días feriados, el pueblo se queja y ellos vuelven y lo ponen. Okay. Esa es la idea. Entonces, así es como yo en lo personal veo, y creo que Raúl también, que se convertiría la iglesia en algo un populacho sería quien tomará las decisiones. Sí, y no debería el pueblo, y no debería ser. ¿Quién está de acuerdo que lo del abecedario, ahí te pongo votando y no votando? Y no debería ser. Así no, así. Entonces, en el alcance del discernimiento comunitario, se insiste en escuchar al Espíritu Santo a través de toda comunidad. Eso significa un ejemplo que tú diste una vez fuera de cámara. Si un hermano frente al Santísimo, él sintió en su corazón que es azul. Que es azul. Y el cura dice que es verde. Que es verde. El cura no sabe de eso, porque él no podía en contra del Espíritu Santo. Sí. Es lo que dice el laico. Sí, lógico. Que lo sintió en el Santísimo. Está complicado. Y como está en el Santísimo, ¿tú no entiendes? Ahí sí. No, entonces, bueno. Algunos temen que esto puede utilizarse para justificar cambios doctrinales según la opinión de la mayoría. Algunos no, estamos claros que sí, porque muchos, aunque decimos que somos católicos, obedecemos a ciertas agendas. Sí. Sí. Y esas agendas pueden involucrarse y hacer que las cosas se compliquen. Lógico. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, la ideología de género. Eutanasia, la eutanasia, todo eso, y eso al final va a zarandear la iglesia. Y no podemos permitir que eso pase. Porque hay muchos católicos con ideas raras, con cable cruzado en la cabeza. Sí, porque hay muchos que consideran que el discernimiento es parte fundamental. O sea, lo que considere o lo que decida un consagrado, me refiero a consagrados tanto desde el Papa hasta el diácono, sí, que son consagrados dentro de la iglesia, su decisión no tendría valor porque el hermano Pepe o Josefo tuvo un discernimiento y lo que valdría sería lo que dijo Josefo, que tiene el liderazgo de la comunidad X dentro de la iglesia católica. Eso sucedería. Eso es otro tema, sí, porque hay laicos con liderazgo que tiene un grupo de gente detrás que lo siguen ciegamente. Pero fuerte. Entonces, pero fuerte. Mira, dentro de quienes están de acuerdo, hay grupos como miembros de la fraternidad de los excomulgados. No digo, eso está en suspenso porque ellos tienen una causa. Sí, ellos están sometidos, tú supiste. Entonces ya ahí... ¿Y el código de derecho canónico? ¿Qué hacemos con eso? No, porque ya... ¿O ellos hicieron una interpretación del código de derecho canónico? Yo me voy a quedar callado. No habla, que a ti te gusta eso. Habla. Es que no vamos a dividir el tema. Hay otros católicos tradicionalistas que consideran que esto de la sinodalidad ha sido impulsada en las últimas décadas para debilitar la claridad de la autoridad de la iglesia. No, mira cómo yo veo la sinodalidad. A mí la sinodalidad per se no me preocupa. Porque de hecho, ¿qué es lo que es la sinodalidad? Un grupo de mente compartiendo ideas y el Papa va escuchando.
Entonces, hemos de esperar. Pero haciendo un paréntesis, un grupo de gente pensante, porque decir un grupo de mente. Sí. No me refiero a ese cuerpo. Exacto, pensante. Cardenalizos, obispos, tú lo que está ahí, tú lo que está participando de la sinodalidad, está planteando ideas. Y el Papa está escuchando. Uh-huh. O sea, en eso, yo nunca he visto problema en eso. No sé por. Ahora, en ese sentido, van a aparecer unos alemanes con sus ideas y punto. Ahora, ¿qué ventaja tiene eso para mucha gente? Para mucha gente. Que si yo tengo 50 años creyendo ciertas verdades de la fe católica de manera automática, por tradición, cuando aparece un alemán con ideas raras, de alguna manera esas ideas me sacuden a mí. Uh-huh. Y yo me veo obligado a buscar la forma de yo entender lo que creo realmente, lo que heredé por tradición, y contrastarlo con esas ideas alemanes. Y de alguna manera yo termino afianzando mis ideas, si se puede llamar conservadoras. ¿Por qué? Bueno, porque un alemán apareció con una idea contraria que me hizo a mí ir sobre mi idea y yo entenderla con mejor calidad. ¿Me sigue? Te sigo. Mira, es el mismo texto de deja que crezcan juntos la cizaña y el trigo. Eso, deja que ambas ideas crezcan juntos. Porque de alguna manera las ideas contrarias son las que nos hacen a nosotros afianzar la propia, la nuestra. Si tú vives tu idea sin peligro, tú terminas viviéndola de manera sosa, sin profundizar en ella, porque nada está cuestionando, nada está adversando. Entonces es bueno que aparezcan esos alemanes. Yo no tengo inconveniente con ellos. No, pues no hay, ellos tienen su posición y se la respetamos. El asunto es que aparentemente esas decisiones van en contra de lo que dice el magisterio y lo que dice la tradición. Pero de hecho, mira, cuando en el proceso de declarar un dogma, es exactamente lo que se da en el siglo, lo que se da siempre. Un grupo adversando, un grupo de ideas para poder concluir el dogma, porque si tú no puedes concluir un dogma nada más viendo lo positivo, sin que lo otro te contraste. ¿Me sigue? Correcto. Porque es que lo otro, lo contrario, es lo que te va a hacer afianzar y entender. De la única manera que tú sabes que esa cosa es negra o gris, es si tú ves lo blanco. Lo blanco. Y viceversa. Para tú saber que una cosa es blanca, el código saber es, por ejemplo, cuando un niño, supongamos que un niño cree que en esta habitación, y aquí en esta habitación todo es blanco, y él crece en ese ambiente blanco. ¿Tú crees que él va a saber lo que es el color blanco? No. De la única manera que él logra entender qué es el blanco. Cuando se encuentra con lo negro. Con lo negro. Ve, a eso me refiero con las ideas. De la única manera que tú conoces y saboreas y te inmiscuyes en tus ideas verdaderas, es si de alguna manera tú entras en contacto con las ideas falsas. Entonces por eso a mí los alemanes ni me quitan ni me ponen. Me da lo mismo. Y agradezco que estén con su postura. Y gracias a Dios. Porque por eso estamos hablando del tema. Exacto. No, y gracias a Dios, ya Benedicto XVI partió a la casa del Padre porque hubiese hecho un pique. Ah, no. Mira. Hubiese hecho un pique sí, con esas posiciones. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que Benedicto tenía más gónada que lo demás? Puede ser. Hay que decir gónada, porque... Claro. Mira, según la iglesia alemana, para que nuestra audiencia conozca y sepa cuál es la posición de la iglesia alemana, ellos sostienen una visión de sinodalidad que pone un fuerte énfasis en lo que es la participación de los laicos y en reformas estructurales dentro de la iglesia. O sea que la posición que vimos al principio es la posición que tiene la iglesia alemana. Sí. O sea que vamos a hacer todo en consenso, precisamente para vincular la participación de la mujer dentro de la iglesia. Sí. Que eso no hay que cuestionarlo. Porque ¿quién es más importante? El ministro que llega temprano, prepara la vestimenta de la Eucaristía, Sí. prepara la credenza, saca el vino, las hostias consagradas, o sea, Sí. las formas
para consagrar, chequea que el mantel esté bien, colocar las flores donde van y encender los velones. O el padre, que es el consagrado, Sí. para llegar 5 minutos antes de la misa para celebrar la Eucaristía. ¿Quién es más importante? Si nos vamos a la Biblia, el más importante es el que le sirve al otro. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo el ministro o la ministra, que casi siempre son mujeres? ¿Qué están haciendo? Sirviéndole al sacerdote para que cuando llegue encuentre todo listo. Todo listo. Y el sacerdote entonces le sirve al pueblo haciendo el sacrificio. Eso así, ya tienen oficio. O sea, tienen cosas que hacer y son importantes. Que deben de joder. Sí, deberían, sí. Ya tienen oficio. Sí, deberían. ¿Qué más quieren? Esa mayor participación que básicamente es el eje central de su desacuerdo, la iglesia ya lo vio. Sí. E incluso en la historia le dio a la mujer un momento especial, la reconoció. ¿Cuándo? Un discípulo, ¿qué es? Un discípulo es aquel que sigue a Cristo. Y un apóstol, el que conoce al resucitado y tiene un encuentro con él. Sí. ¿Quién fue la primera discípula? Magdalena. Fue la primera que vio a Cristo resucitado. Y fue a decírselo a los demás. Pedro salió huyendo, o él no lo creía, o no sé qué pensó. Pero Pedro salió disparado, corriendo. Pero Magdalena fue la primera que vio la buena noticia y la fue a compartir. O sea, ella es la primera discípula. La historia le da a la mujer su lugar. Su lugar. Su lugar. Y por ejemplo, y cuando tú revisas el tema de la diaconisa en el pasado, ok, el término diaconisa, pero cuando tú analizas la función que tenían, era de encargada de la viuda. O sea, No, es lo que te digo. Entonces, tú no puedes pretender, porque un diácono hoy tiene una función específica, ¿verdad que sí? sí. Pero la diaconisa de aquel primer momento tenían otra función. Lo que pasa es que la iglesia de alguna manera se va construyendo, va depurando los oficios, los ministerios y lo define. Entonces, al día de hoy ya tenemos que lo que antes se llamaba una diaconisa era una mujer que eran por ejemplo viudas, que se dedicaban a ciertos servicios hacia el pueblo abajo. Evangelizar a las mujeres, evangelizar a los niños. A veces eran viudas que aglutinaban viudas para consolarla y cuidarla, exacto. No eran diaconisas como que servían como sirve hoy un diácono en el templo, en el altar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la iglesia de alguna manera y eso lo depuró y definió. Entonces, ¿cuál es el afán de querer que existan diaconisas como existe un diácono hoy? Si las diaconisas del primer encuentro cristiano no tienen la misma función que tiene un diácono allá. Y no podemos ponernos en el mismo sentido de nuestros hermanos protestantes. Siempre hay que traerlo a colación. Porque tenemos una comunidad protestante. Por eso es que a veces ciertos movimientos tradicionales acusan a los más libertarios de ir protestantizando la iglesia católica. ¿Por qué menciono este tema? Porque, por ejemplo, la iglesia protestante, algunas, tienen pastoras. Sí. Y dentro de la iglesia no habían pastoras. No. Porque las mujeres tenían una vocación y era el servicio a las envejecientes, los niños, los más necesitados, o sea, como ya tú decías. Esa era su función. No era predicar, pero predicarle a los niños. La catequesis. De momento. Exacto. O sea, eso era. Otra cosa con lo que apoyan la iglesia alemana, ellos quieren un consenso, o sea, quieren crear un consejo de conferencia sinodal nacional con participación de obispos laicos para deliberar asuntos pastorales.
Eso quiere decir, Ahí no es tan... sí, pero hay un detalle. ¿Cuál? En asuntos pastorales, quien mejor debe manejarse, aunque hay laicos que lo hacen muy bien, Sí. es el consagrado. Eso significa que según los alemanes, ellos quieren que el obispo se tome de tú a tú, tome decisiones de igual a igual con un laico. Y ahí, ahora vámonos a vamos al chabaineo. El chabaineo. Y mis 15 años, no los míos, no, sino del obispo y el sacerdote, en el seminario. Sacerdotes como que están desde la infancia en el seminario, Sí. que han decidido ir, como el reciente monseñor falleció en La Vega. Se nos fue el nombre. Se fue, pero se garitó. Pero él que estuvo desde los 10 años en el seminario, lo vamos a escribir aquí abajo. Él fue vocación jovencito. De muy joven. Muy joven. Y murió siendo sacerdote, un sacerdote íntegro. Ya. Entonces, Camilo, Monseñor Camilo, desde los 10 años. Entonces, de repente, a tener que ponerse de tú a tú con un laico, que tiene 5 años en la iglesia. lo que hizo 3 años y medio de teología virtual. Es de Maú, es carismático. No es que está mal. Exacto, sí, también, está bien. No es que está mal que usted tenga sus decisiones propias, pero las decisiones la iglesia las ha tomado de la jerarquía siempre. Pero los hermanos no querrán decir que le den voz, no necesariamente voto. Bueno, pero que le den voz, pero si tú haces un consejo, en el consejo todos tienen votos. Es cierto. Entonces, ¿te imaginas? Sí, es cierto, es verdad. Tú te imaginas Entonces, 15 consagrados. De hecho, un consejo es el que aconseja a la cabeza. Exacto. Al rey. 15 consagrados y 20 laicos. ¿Quién va a ganar? Dando consejo ahí. Se va a complicar. Otra cosa es la revisión de los aspectos relacionados con la moral sexual. ¿Qué quieren ellos ahí? Habrá que preguntar. ¿Y qué no está claro? ¿Qué dice la iglesia acerca de la moral sexual? Usted como laico, como persona, usted está llamado a mantenerse casto hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio. Entonces y también practicar la comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Como sí, después de la boda griego. Entonces no. No, porque la iglesia siempre ha tenido como una moral definida en el aspecto sexual. Oye, están jodiendo. Sí, entiendo. Yo creo que sí. Están jodiendo. Yo creo que sí. ¿Alguien que le traduzca un alemán que significa joder en dominicano? Escriba, usted sabe alemán, escríbaselo ahí abajo. Otro punto, el debate sobre el celibato sacerdotal en la iglesia latina. Lo primero es que el sacerdote es por su decisión que es sacerdote. Y yo sé. Pero el magisterio tiene una condición. Sí. Arriba. O sea, mi decisión, pero hay una condición. Exacto. Pero si yo decido ser sacerdote porque he decidido aceptar la condición. La condición. Porque no es obligado. No es obligado. Usted no está obligado a ser sacerdote. Mira, pero dentro de esa condición está el celibato. Mira, en eso no caigamos más en crisis de la cuenta con ese punto. Oye, porque el celibato no es un dogma. Es lo primero, oye. Más bien uno puede decir que es una disciplina. Sí, creo que sí, estoy de acuerdo. Y como disciplina, eso puede ir y venir. Entonces, yo creo que los católicos debemos estar preparados para no entrar en crisis si en ese punto los alemanes toman el pulso. Porque no, o sea, no es. De hecho, la iglesia oriental creo que se casan. No se casan. Lo que el casado no puede aspirar a ser obispo. Okay. El obispo sí tiene que estar ya soltero. Célibe. Pero sí, ellos permiten casarse. Ahora, a mí no me gusta particularmente que yo quiero, Raúl, que no se casen. ¿Tú te imaginas? Tú eres de
carismático. de la parroquia ¿cómo se Nuestra llama? Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen. Padre, 15 años ahí. Sí. ¿Cómo le dice la esposa del padre que se le fue el gas? Y él tiene 5 misas en la mañana. Bueno, no sé si allá hay 5, pero No, perdón. 3. Tres. 3 misas. 3 y 2. Eso termina a las 12 del mediodía. Sí. Cercano por ahí. ¿Cómo le dice ella que se fue el gas? Y que tenemos invitado. Digo, lo primero es que el invitado no puede aparecer un domingo en la casa de un cura. ¿Cómo? Estos muchachos que están jugando, los hijos del padre, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Están jugando en el atrio, ya ellos fueron a misa infantil, se quedaron jugando y el sacerdote celebrando una misa. Y de repente un niño se cae y el padre consagrando. Se partió, se cayó, la mamá está lejos. ¿A dónde van a ir? Primero, donde su papá. Su papá está consagrando, si es Sí, sí, sacerdote. hay muchos detallitos del día a día que son los más simples. Exacto, Eso acaba ya. Esas son las simplezas. La simpleza. Pero de repente el padre cayó en una gravedad. Murió. ¿Qué hacemos con la mamá y los niños? ¿Lo mantiene la iglesia? En solidaridad. Es solidaridad. Es un tema. Fueran muchos que tuviese que mantener. No. Entonces el niño va a agarrar el copón y se lo va a llevar para empeñarlo, porque ese es el malo, se lo deja negra. Ahora es mi papá. No, Ahora es mi papá y yo necesito para comprarme un carro y ve agarra y empeña el copón. Y lo otro, supongamos el caso hipotético que China abra la puerta. Porque que el catolicismo en China está amarrado por un lado. Un nuevo obispo aprobado. ¿No? Sí. En China. Entonces supongamos que China abra la puerta. Se van a necesitar misioneros y muchos curas para allá. Ujú. Entonces que esos curas que estén casados con 3 muchachos, 5 o 4 muchachos, hay que mandarlos con tu familia para allá y a todos los gastos. Es un tema. Verdaderamente. Entonces es mejor, como dice San Pablo, el que está 100% dedicado al Señor no tiene apego. Pero ¿de dónde? Ese es el término, apego. ¿De dónde Porque viene? el problema que tiene el Señor conmigo, Ujú. el Señor conmigo. Por tus apegos, el apego a tus hijos, a mi a tu esposa, a tu padre, a tus A hermanos. prosperar porque necesito prosperar Exacto. para. Porque las cosas no caen del ¿Me cielo. entiendes? Entonces, Ya el maná se acabó, la Lógico. tarjeta que daba maná se acabó. Entonces, el gran problema que tiene Dios conmigo, contigo y con tú que estás casado es ese, los apegos que tenemos. Claro. Los Tú sabes, apegos concupiscentes. Tú te imaginas, Emma, usted le dice a cualquier católico, Emma, lo pongo difícil, a cualquier cristiano de cualquier denominación, lleva a tu hijo, súbelo al Pico Duarte y sacrifícamelo, que Dios te mandó. Sí. Y tú oíste la voz y la oyó el vecino. Un gesto de desapego. Usted arrancaría para el Pico Duarte. Entonces, ese apego Sí. es lo que nos une a nosotros los laicos, pero al consagrado no. No. ¿De qué se va a pegar un consagrado si sabe que ni siquiera, bueno, tal vez la ropa, porque es personal, No, o de la vida misma, pero ya o de tiene, su vida? ya tiene lo mínimo, o sea, la medida de la vida. Porque yo te he apegado a la vida, a mis hijos, a mi esposa, a tirar para adelante, apego al vehículo, a la casa, a las herencias que voy a dejar a mis hijos. Son demasiados apegos que me doblegan el pulso. Claro. Por ejemplo, yo estoy estudiando Derecho. Sí. ¿Por qué estoy estudiando Derecho ahora, después Para de viejo? También. Pero estoy estudiando Derecho porque quiero dejar un patrimonio a mis hijos. Ya. Que yo termine en 5 o 6 años mi carrera de Derecho, si Dios lo permite, porque tengo que trabajar y tengo que estudiar al mismo tiempo. Pero en los próximos 15 o 20 años, si Dios me da la fuerza y la vida, crear un patrimonio para dejar a mis hijos algo o a mis nietos. O a sus nietos. ¿Me entiendes? Lógico. Pero el sacerdote no puede hacer eso. Todo eso conlleva apego. O genera apego. Exacto. Por ejemplo, en la antigüedad, bueno, Pablo decía que un obispo de la iglesia Sí. tenía que ser un hombre íntegro, casado,
que gobierne su propia casa, Que no sea borrachón. que no sea borrachón, pendenciero, y que sus hijos estén dentro del orden, o sea, que sean ejemplos. Sí. Y en ese tiempo, porque yo sé que hay uno, a ti mismo tú estás escribiendo ahí abajo, esa misma cita la estás poniendo tú. En ese tiempo, ¿por qué esa era la condición? ¿No será porque no existía una condición como la de los apóstoles? Pedro dejó a su esposa para seguir a Cristo. Los demás, Pablo no se casó. Y aconsejaba no casarse. Los demás discípulos, Santiago, no se casaron. No, lógico, porque es que la iglesia se va construyendo en el tiempo. Exacto, en el proceso. Entonces, llegó un punto y dice, señores, independientemente de la sugerencia que haya allá atrás escrita, que no son dogmas, repito, el cásate o no te cases, No es un dogma. no son dogmas, son disciplinas. Y la disciplina son acomodadizas en el tiempo y en el espacio. O sea, que son como el muerto. Son como el muerto. Sí, que la caja le dice acomódate. Acomódate. ¿Tú me entiendes? Entonces tú no puedes coger un texto. Cuando tú lees Biblia, tú tienes que saber lo que estás leyendo. Si es un principio dogmático, si es una mera doctrina, si es una disciplina, si es una orden, si es una ley, si es una sugerencia, lo que se está escribiendo ahí. Porque tú no puedes tratar todo como ley de Dios, no. que hay que hacerla porque no tiene que ver cómo que habla Dios. Caemos siempre en la sola escritura. Una vez yo la hablaba, yo tengo ahí, creo que en la Fe del Clan, en los primeros videos míos, en Instagram, sobre crezcan y multiplíquense. Eso es una ley positiva. Sí. ¿Qué significa una ley positiva? Eso es un semáforo, que es un semáforo en verde. ¿Y qué es un semáforo en verde? Que usted está ahí en verde, te dice cruza, cásate, multiplícate. Pero si yo quiero doblar a la derecha y no cruzo. Ya, ¿verdad? Y no violento la ley. Y no violenta. Ahora, si la ley, si hubiera sido, hay de aquel que no se case, ni se reproduzca, ya hay el semáforo en verde. Si lo cruzo, es en rojo. Si lo cruzo, estoy violentando la ley. ¿Me sigue? Y así es. Entonces, bueno, tú que estás estudiando derecho, hay leyes positivas, Y hay leyes negativas. Y de paso, con eso mismo del semáforo, cásate y reprodúcete. Critican mucho algunas comunidades, algunos hermanos, dentro del camino y fuera del camino, porque hay católicos que igual lo cumplen a rajatabla. Sí. Que tienen 5, 6, 12 muchachos. Uh-huh. Eso no está mal. No. Porque, primero, está la confianza en la providencia de Dios. Y la libertad. Y la libertad. El albedrío de quien ejecuta. Exacto. De quien preña y pare. Exacto. Pero si de repente yo tengo uno y le puse un papel rojo al semáforo y ahí me quedé, Exacto. tampoco está mal. Tú estás ejerciendo tu albedrío que Dios te regaló. Punto. Exacto. Entonces, el otro no puede obligarte. Porque son medidas que no son dogmas, señores. No son dogmas. Son recomendaciones, sugerencias, reglas, sugerencias. Que si usted la cumple o no la cumple, usted no está en falta. No está en falta necesariamente. Entonces, para retomar, Sí. alemanes, sigan alemaneando. Porque es verdad, no podemos cambiar una iglesia de 2000 años. Cuando tengo un católico cerca jodiendo, voy a decir, tú estás alemaneando ya, ¿verdad? No podemos seguir pensando que la iglesia después de 2026 años va a cambiar porque un grupo de un 1% lo consideren bien o tengan... Que supuestamente tienen fuerza. Sí, tienen fuerza. ¿Qué fuerza? Sí, lo único que el resto son hijos del oro y la plata. Eso sí. No tenemos nada, pues somos hijos de... Entonces ese es el asunto. Así que a los alemanes tienen que ubicarse. Bájenle algo. Algo no, que le bajen 2 para no subirle 3. Eso hay que traducirlo yo también. Entonces una pregunta. ¿Cuál pregunta? Vamos a ver. Si el Papa Francisco no estaba en doblarse, ¿por qué él convocó el sínodo? Está difícil. Porque él Porque te digo, todo lo del Papa, a todo lo que se le presentó en el sínodo,
abrirle las puertas a los trans, a los homosexuales, a la comunidad. El Papa le dijo, sí, está abierta. Okay, sí, pero vamos a darle responsabilidades que dejen de pecar primero. Vamos a entender que es un sínodo. Porque lo primero es que el sínodo tiene una primera parte que es una convocatoria al diálogo, a lluvia de ideas. Okay. Significa caminar juntos. Ok, pero vamos a caminar juntos. Por donde yo diga. No. Ah. A partir de que nos pongamos de acuerdo a través del diálogo. Y a partir de ahí vamos a caminar juntos, con ideas definidas. Sí, pero el paso previo es discutir ideas. Por eso vuelvo a decir lo que dije ahorita. No tengamos miedo de que los alemanes estén con sus ideas, exponiéndolas y de alguna manera forzando el mingo porque quieren forzar el mingo muchas veces. Naturalmente, hagamos la contrafuerza, que hay un movimiento de aquel lado que le está haciendo la contrafuerza en Alemania, de laico. Sí, búscalo. No están en eso. No están en eso. Ellos no están que... Se ha surgido un movimiento de laico que le tiene una contrafuerza a esas ideas de los alemanes. Y ellos quieren la opinión del laicado. Del laicado. Esos laicos tan respondientes. Tan claro. O sea, ellos no quieren llegar a una misa y que un sacerdote aparezca con una alba multicolores. No. Menos un color. Así. Sí, porque ellos tienen todos los colores menos un color. Entonces, también no son todos los alemanes, oye, que están en esa vuelta. Está claro, un grupito entre aunque uno aquí lo está tratando de manera generalizada, los alemanes están jodiendo. Pero no, sabemos que un grupito. Solo trate así. Sabemos que un grupito. Vino Luis en mí. Así no, Raúl. No, entonces. Pídele disculpas a los alemanes. No, que alguien le defina lo que significa joder en dominicano. Que no es tan fea, no es tan fea esta palabrita. Ya. Pero, joder. Sobaco es más fea que joder. Bueno. Mira, entonces por lo pronto, yo creo que ellos tienen la libertad de expresar sus ideas. Ahora, esperemos que tanto el Papa no se dejen tumbar el pulso. Hay cositas que uno pudiera verlo con ellos. ¿Cómo discutirlo? Por lo pronto, el tema del celibato a mí no me hace mucho ruido. No, oye, no creo que la iglesia deba de ese paso, de quitarlo. No. Pero si lo quitan, o si da cierta libertad con ciertas condiciones, yo no voy a entrar en crisis, porque por lo que te digo, no es un dogma, es una disciplina. Una disciplina que puede cambiarse un día. ¿Y usted la acepta o no la acepta? No, si se cambia, va a tener que aceptar a regañadientes. Pero lo que yo no quiero es que tú entres en crisis y eso pasa un día. Eso es importante. Para que entendiendo que no es un dogma, o sea, que es una disciplina y como tal, eso puede cambiar. Puede cambiar. Sí, yo lo que entiendo es que si en el pasado no cambió, en este contexto histórico menos puede cambiar. No, o sea, hoy más que nunca se necesita que sean célibes. ¿Cuántos sacerdotes hay célibes? A nivel de logística. Sí. De pastoral de logística. Es más necesario que sean célibes que casados, pienso yo, al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes hay hoy que son célibes? Y de esos célibes, ¿cuántos han abusado de indefensos? Sí. Son menos del 1%. Mucho menos. Mucho menos, y son muchos. Y me atrevo a asegurar que si lo contrastamos con otras realidades tienen más. Otras profesiones tienen más. Tienen más. Bueno, Raúl, yo creo que estamos claros. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Los alemanes dejen de insistir. Para buscar un eufemismo más llevadero que el de joder. Lucy, lo logramos. Señores, esto fue la fe del clan. Las entrañas de mi credo.